una enorme sorpresa y un esfuerzo para intentar discernir si los recién llegados eran seres divinos o humanos. Pero muy pronto, como que la duda se dio su lugar a la heroica resistencia ante la evidencia de las primeras masacres perpetradas por los invasores. Pero, por ejemplo, la diferente concepción de la guerra, la utilización de armas de fuego, la introducción del caballo y las epidemias provocadas por, por las enfermedades traídas por los conquistadores, que eran desconocidas para los indígenas, contribuyeron a que la victoria fuera para los recién llegados. Lo que pasó fue que culturas extraordinarias fueron aniquiladas por la codicia y el afán por parte de estos habitantes españoles y que tenían una cultura occidental y cristiana. El indio, como llamaron los españoles a los habitantes de estas tierras, que bautizaron con el nombre de América, pasó a ser un instrumento de producción y o sea, de producción para los conquistadores. En algunas regiones, como las zonas de México y Alto Perú, la explotación fue tan despiadada que debieron recurrir a la introducción de mano de obra esclava que era proveniente de África. Los africanos, bueno, fueron inmigrantes involuntarios que realizaron valiosísimos aportes a nuestra cultura americana. Y bueno, después surge la creación de un virreinato, que es el Virreinato del Río de la Plata, que nace de la necesidad que tenía la metrópolis, o sea, España, de proteger sus posiciones que se ubicaban hacia el sur del continente. Lo que querían lograr era defender estos territorios de las ambiciones que otras potencias coloniales tenían y existían en ese momento. Pero bueno, este tema como que lo vamos a desarrollar más adelante y ahora le doy espacio a mi compañero Francisco para que siga con la parte económica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo fue la economía, cómo fue su organización en aquella época. En el actual territorio argentino, este terreno fue marginado por la colonia española, ya que a comparación de otros territorios actuales como lo es hoy México o Perú, Argentina carecía de materiales preciosos o de productos de interés para la metrópoli, en este caso a España, quedando así fuera de las rutas comerciales. El actual territorio argentino pertenecía al virreinato del Perú en los siglos XVII, en los cuales los intereses comerciales del Perú y de la colonia española se complementaban entre sí para mayores beneficios. La corona tenía una política mercantilista que prohibía el tráfico de ultramar hacia la ciudad de Buenos Aires. Tenían un monopolio muy rígido que impedía comerciar entre las mismas regiones de la zona y le prohibía también a América, digamos, prohibir con otra potencia, con otro país que no fuese la misma potencia española. Prohibirle a Buenos Aires comerciar con otros países, principalmente con Inglaterra, principal proveedor y comprador, era sacarle todos los beneficios que se podía lograr sacar del comercio industrial. Así fue entonces como en el 1680 surgió una nueva actividad económica que fue ilegal, en la que se denominó el contrabando, en la cual el contrabando en aquellos años se fue prolongando durante varios años y se fue estableciendo como la base de la economía rioplatense. Bueno, al auge del contrabando, la colonia española se vio muy perjudicada. Entonces fue así como el monarca Carlos III se vio en la obligación de tomar una decisión que fue crear el Virreinato del Río de la Plata.
en 1776. Carlos III designó a don Pedro Ceballos como el primer virrey de esta región. También con la inclusión del Alto Perú y las minas del Potosí, fue un recurso necesario en la cual las minas del Potosí pudieron sostener esta nueva actividad, la estructura de esta nueva actividad administrativa. Bueno, después vamos a seguir un poco y vamos a contar cómo fue la economía del interior en la Argentina, en la cual prácticamente se basaba en actividades agrícolas y actividades domésticas, en la cual estas actividades, que eran pocas, eran pequeñas industrias, alcanzaban para sostener el mercado interno del territorio. En el territorio se producían carrozas, se producían, en las distintas regiones se producían poncho, vino, la creación de la hierba, del tabaco, entre otras cosas, que alcanza para sostener el mercado interno. Bueno, en el actual territorio de Buenos Aires se convirtió en el centro de comercio ultramarino, en la cual las potencias, digamos, los comerciantes más importantes, adquirieron un cierto poder. La riqueza comercial de Buenos Aires se basaba prácticamente, o se reposaba, en el intercambio de materias primas. Luego tenemos un acontecimiento que sucedió en 1794, en la cual se autoriza el comercio con naves extranjeras y se crea el consulado en la provincia de Buenos Aires. Este nuevo acontecimiento se fue designado a un conocido, a un criollo secretario, criado en España, aplicado y doctrinado por las economías españolas, que fue el conocido Manuel Belgrano. Este señor, Manuel Belgrano, fue el encargado de administrar y controlar las actividades. Luego, asimismo, en Europa sucedían otros acontecimientos, que fue la Revolución Industrial, que fue un cambio muy importante para la economía mundial, en la cual podemos nombrar la creación del carbón, las fábricas, el ferrocarril y, entre otras cosas, el telégrafo, que servía para la comunicación. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo lo que es organización social y política, ¿sí? Como ven acá, lo plasmamos con un triángulo, una pirámide, en donde se van a separar las diferentes clases sociales, ¿sí? En el vértice va a estar la gente decente, principal, la mayor riqueza. Después va a estar la plebe y el último los esclavos. A su vez, lo separamos en dos zonas, lo que es sociedad urbana y lo que es sociedad rural. La sociedad urbana va a ser quien domina la sociedad rural. Bueno, la sociedad urbana estaba conformada por la gente decente o la gente principal. En la nobleza en esa época era muy escasa, entonces esa sociedad estaba conformada por altos funcionarios de la administración virreinal, que eran dirigentes dignatarios de la iglesia, comerciantes mayoristas, proveedores de tierra, manejaban encomiendas, eran privilegiados económicos, y algunos empresarios que se dedicaban a propiedades, tenían terrenos. Luego tenemos la plebe o la gente del pueblo, popular sería, que estaba conformado, eran por los sectores más bajos, eran comerciantes minoristas, dependían también del comercio, eran empleados menores de la administración, auxiliares de justicia, matarifes que se dedicaban al matadero de vacas, pulperos, artesanos libres, agrícolas de los suburbios. Bueno, toda esta sociedad además incluía sectores aún más bajos de la población que se les llamaba castas de mezcla, es decir, esa mezcla de diferentes razas que había en este tipo de sociedad. Afuera de la ciudad, a este grupo de gente vivían afuera de la ciudad y se les llamaba orilleros.
por lo tanto se dedicaban más o menos a los trabajos de servicios, alguna gente no tenía títulos de trabajo, eran vagos, eran menesteros o liberos. Luego hubo una situación de mestizos, una mezcla de razas, que al comenzar el siglo XIX se notó mucho esta mezcla porque fueron muy injustos con esta raza, ya que se limitaron sus derechos y no tenían ningún privilegio de tener una propiedad o de ser vecinos de alguien o de portar armas o de abrir sus comercios, digamos. No tenían ningún tipo de derecho por pertenecer a ese tipo de sociedad. Por último, en la clasificación nos encontramos con los esclavos, que los esclavos eran oriundos de África, introducidos exclusivamente para la venta. Jurídicamente, bueno, tenían el valor de intercambio, pero bueno, cada propietario no tenía ningún tipo de derecho sobre ellos a matarlos o mutilarlos, sino más bien eran para fines de tareas del hogar, agricultores o artesanos. Bueno, en la parte de la sociedad rural, en el vértice, vamos a ver que son los hacendados y los dependientes, ¿sí? ¿A qué va? Que en las zonas rurales, por más que sea importante los estancieros, no dejan de ser sometidos por funcionarios de la ciudad, ¿sí? Y la preponderancia económica de los grandes comerciantes. Por ejemplo, uno de los grandes comerciantes que había eran las pulperías, que eran establecimientos o bares en donde existía la gente. En segundo lugar vamos a tener el gaucho. Bueno, el gaucho fue el habitante característico de las zonas rurales y surge de la unión de blancos emigrados de la ciudad que fueron perseguidos por la justicia y de los indios. Como no tenía un lugar fijo donde establecerse, decidió adoptar un tipo de vida nómade basado en la libertad que le daba la pampa. Era considerado gente perdida de la campaña del desierto, y se lo empezó a llamar gaucho como sinónimo de vagabundo o de matrero. El gaucho habitaba en chozas de caña y cueros, que eran ranchos que estaban dispersos por las distintas zonas rurales. También era hábil en el manejo del caballo y del cuchillo, y se lo vinculó con las actividades ganaderas, evitando el trabajo manual y la agricultura. También se empleó temporalmente en algunas estancias, y sus lugares de reunión eran las pulperías, donde ahí cambiaban los cueros por ropas, y también intercambiaban yerba mate y aguardiente. También las autoridades como que trataron de limitar al gaucho, exigiéndole una papeleta, que era la papeleta de Conchavo, que era como un documento que probaba que estaba trabajando en alguna estancia. Y el gaucho que no tuviese ese certificado era clasificado de vago y podía ser como reclutado para la milicia o sujetado a trabajos forzosos. Bueno, en el último lugar de esta pirámide vamos a citar a los indios, ¿sí? Los indios tenían una condición jurídica en donde eran libres de la corona y protegidos por las leyes. Sin embargo, la realidad no es así. Los indios eran sometidos por los blancos y algunos trabajaban en estancias. En realidad era como según la zona. Había unos que trabajaban en estancias, por ejemplo, los guaraníes en el norte eran los trabajaban como agricultores, sí, explotaban lo que es algodón, mate, tabaco. Años después, cuando se termina una misión que se llama misión jesuítica, de los jesuitas, varios indios se expanden por diferentes lugares y quedan o trabajando como financieros, o lo que es la región de la Pampa y la Patagonia, dejaron de ser sometidos por los blancos y empezaron a vivir su forma nómade y tribal. El indio se quiere incorporar a caballo como medio de movilidad, y años después de esto se enfrenta más que todo en las estancias con los blancos,
y se quedan con una de las matas ricas que tienen, que está en la Pampa, que vendría a ser todo lo que es ganado. Bueno, ahora vamos a hablar, cambiando un poco de tema, vamos a nombrar a algunos de los virreyes del Río de la Plata que fueron Francisco, participando por la duda, desde Pedro escucha Ceballos, Francisco, desde 1776. Podemos Francisco, nombrar... Para, ¿Cómo? baby. Baby, Eh, ¿me escuchas? sí. Vamos a tener que acelerar un poquito, chicos, porque ¿se acuerdan que ya en la otra Sí, vez ya se nos había ido terminan, el profe, tiempo? queda poquito. Sí, lo Bueno. practicamos un montón de veces y dura 25 minutos. Bueno, ahora, bueno, por último vamos a nombrar a Baltasar Dale. Hidalgo de Cisnero, que este sucesor fue del 1809 al 1810, en el cual Cisnero era un marino y administrador colonial español que llegó al grado de almirante y fue el último virrey del Río de la Plata, con el poder efectivo sobre todo el territorio del Río de la Plata. Luego de este, fue designado en su poder Francisco Javier de Helio, en el cual este no pudo ejercer todo su poder, ya que solo pudo ejercerlo sobre algunos territorios, como por ejemplo, y principalmente, la gobernación de Montevideo. bueno, ahora vamos a hablar un poco de educación. Vamos a decir que con la llegada a América, la cultura europea se trasplantó a estas nuevas tierras. Recordemos que imperaba en el viejo mundo una educación rígida, de alto contenido religioso y católico, por el poder e influencia de la iglesia en esa época. El Río de la Plata, en el Río de la Plata, como que la formación del virreinato data de una época teñida por las ideas de la Ilustración. En esta época los jesuitas ya habían sido expulsados, pero habían dejado una región, en la región un sistema de educación. La educación inicial puede ser particular, conventual, parroquial o a cargo del cabildo o del rey. Por ejemplo, en el año 1610 ya se había establecido el colegio máximo en Córdoba para formar religiosos y en 1613 inauguraron el convictorio de San Javier. Existían dos universidades, la de Córdoba y la de Charcas, dirigidas por los jesuitas. En 1780, ya con la llegada de los Borbones al poder, San Alberto se hizo cargo del arzobispado de Córdoba de Tucumán, comprobando que en el territorio argentino había un atraso educativo y a la que trató de educar con obediencia a la corona española y a la fe cristiana, tanto a hombres como a mujeres. También fundó escuelas, seminarios y algunos colegios y desempeñó su obra hasta que en 1801, al ser obispo de Almería, tuvo que abandonar el territorio americano. Bueno, ahora vamos un poco llegando ya al final, lo que es educación física y actividades extras. ¿Sí? Tengamos en cuenta en 1791 el virrey de Arredondo inaugura lo que es, bueno, acá en la foto, la Plaza de los Toros. ¿Sí? Como esta plaza de entrando personas era mucha, entonces se demuele y se queda otra años después, donde ingresan hasta 10.000 personas. ¿Sí? Otra de las actividades que tenían es que está todo lo que es la cintada, la leña de gallo, las carreras de caballo, y un deporte que ellos hacían era el pato. El pato es un juego donde se usaba una nave, si se podía ir el pato, y se ponían a bolsa y jugaban con eso. Como era un deporte muy brusco, se deshabilita y años después se habilitan de nuevo con una pelota de goma. Después también encontramos los cielitos, que eran personas que cantaban en las plazas, lo que es la sensación política y económica que estaba pasando en esa época.
las mujeres les gustaba más todo lo que es el tema de ópera, de teatro, de las velas, que estas eran reuniones literarias y con música que se realizaban en la casa y era la ocasión especial para conseguir pareja, novio, ¿sí? Mientras que las clases bajas se iban a unir lo que eran las pulperías, que bueno, que antes son establecimientos funcionaban como bares en aquella época. Bueno, en el siglo XIX, los deportes más conocidos en la nación argentina, en el pueblo mapuche, era el pali. El pali significaba palotear, que era un deporte que practicaban, era muy tradicional, tenía fines religiosos, deportivos, y tenía mucha similitud con el hockey y con la chota española. El objetivo era llevar esta pelota usando bastones a... Después, bueno, en la región del sur, el territorio, este juego indígena fue muy importante en Sudamérica. El pueblo guaraní también apareció la pelota de goma, que fue producto de origen americano, y se jugaba con el pie. Esto, obviamente, después dio suceso al fútbol. Durante la colonización española, en el siglo XVI y en el siglo XIX, el pali como que se fue mestizando, es decir, se difundió con la chota castellana, y bueno, por toda la región del Río de la Plata. Bueno, después aparecieron todos los deportes de los gauchos, que fue, bueno, los de el caballo, el pato, las jineteadas, que luego de la independencia de 1810 y de 1816, estos deportes de los gauchos alcanzaron su difusión nacional, digamos. Y bueno, después con el tiempo, dentro del siglo XIX, obviamente todos estos deportes empezaron a ser más formales, con reglas y a pertenecer a las diferentes federaciones, digamos, de los distintos deportes. Bueno, por último y como cierre, vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes que sucedieron en la época, que va a ser un 25 de mayo del 1810, que fue la Revolución de Mayo, que terminó con el inicio del fin del virreinato del Río de la Plata, en el cual el virrey Cisnero, perdón, fue desposado y se nombra una nueva junta provisional del gobierno, en la cual se negaba la Junta Central de Sevilla, y esta revolución fue muy importante, triunfante, que terminó con el cercano fin del virreinato. Fin. No lo vamos a extender mucho más este tema porque seguramente lo habla el grupo que sigue. Sí, yo hablé con el grupo que nos sigue y ellos van a explayar bien lo de la Revolución de Mayo, así que me parece que no valía la pena que lo hablemos tanto nosotros. Bien, escucha, Bueno, una esto es todo. cosita. ¿Qué otro autor vieron ustedes para cotejar con Piña, para comparar con Piña? Yo leí un poco sobre Félix Luna, Luna. pero la verdad que se me complicó, o sea, el vocabulario se me complicaba un poco más para entender. Y, por ejemplo, a Piña, al menos yo lo vi un poco en el secundario, entonces, Era no más sé, fácil, sí. sí, se me Utilizaba pareció otro más fácil. vocabulario mucho más fácil para entender nosotros mismos el tema y poder después explicárselo a los chicos. Eso está Y bien. después, por Está bien ejemplo, que hayan de tomado. O'Donnell, Sí. creo que era, también buscamos, pero la verdad es que no encontramos mucho. Como que el que más encontramos fue de Piña y bueno, se nos hizo un poco más fácil el vocabulario y todo eso Claro, para el más entender un didáctico poco estaba más. para explicarlo era de Piña. Eso no cabe duda. Lo que necesitaba, que era lo que yo les pedía, era que después que lo hagan con Piña, está todo bien, como hicieron, y está muy bien, digan, bueno, con respecto a este otro autor, no coincide con Piña en esto, con esto, con esto, con esto, con esto, o sí coincide con esto, con esto, con esto. Esa era la idea. No que Ok. tomaron el otro autor para exponer, ¿se entiende? Entonces capaz que puede Ok, quedar ok. eso un poquito pendiente para la entrega final. Bueno, Vamos, Bueno. el otro grupo. quedan 4 minutos. Dale lo que más puedas. ¿Puedes escuchar? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Yo del trabajo lo que destaco mucho es la oralidad que tuvieron,
Eh, lo destaqué más a Francisco porque el que más habló para mí. Los otros sí estuvieron muy bien. Me gustó más la oralidad de Francisco, el vocabulario que usó. Por ahí con Belén como que, no sé si a todos les pasaba, pero como que se me cortaban palabras. O sea, se entendía lo que decía, pero se cortaban palabras en medio del trabajo. Eh, Incluyó ella gestualidad y también me gustó. Las demás chicas estuvieron muy bien. Eh, Se explayaron generalmente tocando varios lugares, no solamente se quedaron en una misma ubicación. Me gustó el diseño. Al principio pensé que iban a ser más gráficos o fotos y pocas palabras, después pusieron palabras y también me gustó. Eh, Estuvo buena la organización, se organizaron bien. Yo al principio también pensé que iban a hacer tema por tema, tipo, el primero se encargaba hasta un tema y así, y después como que iban intercalando los temas entre los chicos. Cumplieron con todo para mí y a diferencia de nuestro trabajo creo que agregamos un tema que era el iluminismo, creo que los chicos por ahí lo vieron, como parte de la cultura, una cosa más, pero para mí cumplió con todo y me gustó. Estuvo bueno. Totalmente de acuerdo. No, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Pipi. Sí, bueno, yo primero en principal, disculpen porque tengo la señal muy mal, el internet, así que ingresé medio tarde a lo que es el oral, pude escuchar una parte, sí. Bueno, rescato también lo que dice Lauti, la oralidad estuvo buena, se notó que presentaron el tema, o sea, se lo prepararon antes para hacerlo, estuvieron repasando mucho, y eso se notó. Bueno, con respecto a los temas, pude ver poco y nada, pero tenemos muy parecido también lo que son los temas, en eso también. La gestualidad también. Comparto mucho lo que dice Lauti, en base a eso. Puedo decir poco por el tema de que entré tarde, pero se notó que se prepararon el tema, que se lo distribuyeron bastante bien, porque noté que hablaron, en el poco tiempo que hablaron, noté que hablaron 2 o 3. ¿Ya algún tema tenés algo que agregar, Paula? No, porque también lo que dice Lauti sobre el luminismo Listo. también agregamos. Te voy cortando, entonces vamos con otro. Si no, se nos Dale, corta. dale. Eso nomás es lo que ¿Algo puedo agregar. más? Está muteado, Nicolás. Estás muteado, Nico. Nico, estás mudo. Ahí está. Bueno, yo Dale, que nos queda un minuto. había agregado el iluminismo porque es de un sector de la población que son los encargados de que se pueda llevar a cabo la Revolución de Mayo. Y ahí también entraría la educación en parte, que serían descendientes de españoles y argentinos, o sea, los criollos. Es ese sector el que se encargó de realizar la revolución. Pero de ahí en más me parece que la exposición fue tremenda, estuvo muy buena. Listo. ¿Otro más? ¿O eran 3 lo que corregían? No, acá. Leo. Lo que sí tengo Por mi que... parte, excelente. Por mi Bien, Leo, parte, dale. espectacular. Y que me gustó mucho el Power. Nada más que acotar. Listo. Entonces, hay que agregar lo del iluminismo, que me parece muy buena lo que dicen los chicos. Y bueno, cerramos muy bien la exposición, ¿no? Con respecto, obvio que me tienen que entregar la autoevaluación, pero está excelente. Nuevamente. Felicitaciones. Gracias, profe. Gracias. Gracias, bro.